Ya, entonces estamos en la clase 10, en la segunda unidad para cuarto medio matemática. Hoy día el objetivo es modelar situaciones o fenómenos cuyo modelo resultante sea la función potencia. Nosotros estamos viendo y analizando la función potencia respecto a su gráfica, y lo último que vimos, que fue la semana pasada, fue el desplazamiento de la función respecto al eje horizontal y al vertical. Y en este caso, en el caso del movimiento horizontal, ¿ya? Se desplaza o se traslada en c unidades hacia la izquierda con respecto a f de x, ¿ya? Cuando tengo un c, un número positivo, y ese c está sumando con la variable, ¿ya? Y si ese c está restando, se mueve para el lado derecho, ¿ya? Y si el c está sumado pero fuera de la variable, ¿ya? El movimiento es hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué va a depender? Si ese c suma, es positivo, ¿ya? Sube. Y si ese c es negativo o está restando, va a bajar la gráfica de la función, ¿ya? La actividad número 7 se va a tratar de esto, de analizar las gráficas, tanto horizontal y vertical, y la forma de la función, ¿ya? Que eso es la clase antes pasada. Entonces, hoy día, como les decía, vamos a ver situaciones que involucran la función potencia. Está en esta página del libro esta información, ¿ya? Para la gente que está en funciones, en el electivo, creo que le va a ser un poco más sencillo ver esto porque tiene que ver con progresión aritmética y geométrica, y nosotros lo vimos ahí, ¿ya? Entonces, voy a plantear este primer problema, o para ir introduciéndonos a qué significa o cómo va apareciendo la función potencia, o cómo la función potencia puede modelar un problema de esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos en cada una de estas secuencias determinar los tres términos siguientes si sabemos que continúa la regla aplicada para los primeros términos, ¿ya? Fíjense que en la primera sucesión que tenemos acá de términos dice 7, 13, 19, 15, 31. ¿Alguno de ustedes podría determinar qué es lo que está sucediendo desde un término al otro? ¿Cómo puedo determinar el término que sigue, el que sigue? ¿Qué hay que hacer? Se le van sumando un número, que es el, ¿cómo se llama? El que vimos en el electivo. Ah, ya, pero sin entrar en el concepto. Del 7 para llegar al 13, del 13 para llegar al 19. ¿Qué se hizo? ¿Se sumó algo? ¿Se multiplicó algo? Se le sumó 6, Se sumó 6. ¿Y del 13 al 19? también se sumó 6, ¿Ya? ¿Y del 19 al 25? también. Entonces, si vamos viendo, lo que se va manteniendo es que yo al término anterior le voy sumando 6. Por lo tanto, desde el 49, ¿qué término seguiría en la secuencia, en la sucesión aquí? 55, Bien. ¿Cuál otro seguiría? 61, 61, bien. Y después vendría el 67. 67. Bueno, y esto es infinito, ¿ya? También se llaman iteraciones, por si acaso. Bien. En el segundo caso, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, este se nota más clarito, creo, ¿no? Sí, también se le están sumando números. ¿Y cuánto se suma? 11. ¿De 11 no, tu profesora? Ya. Ah, tenía audio el Esteban. Sí. Ah, ya. Ahora sí. 11. 11, ¿cierto? Sí. Perfecto, ya. Y en el tercero,
¿Qué se está haciendo aquí? ¿Cómo llegó del 2 al 1, del 1 al 2 y después del 2 al 4 y del Se 4 está al 8? multiplicando Multiplicando por 4. Por 4, por 2. 2. ¿Cómo por 2? ¿sí? ¿Y cómo obtengo el 1? Porque 2 por 1 me da 2. Y 2 por 2, 4. Y 2 por 4, 8. Disculpa, me salté uno y estaba por eso. Estaba en el DAFO y estaba en... Y 2 por 8, 16. ¿Sí? No, sí. Funciona el 2. ¿Y cómo obtengo el 1? ¿Ya? El 1 se obtiene escribiendo 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, ¿cuánto da? 1. Claro. Y 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, compruebe. 2 elevado a 0 da 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Así que fíjese, antes sumábamos un término, aquí estamos multiplicando un término. Y el término que estamos multiplicando son las potencias, ¿ya?, del 2. La base se mantiene igual y el exponente va aumentando según el término que vaya a obtener, ¿ya? Y en el D, ¿qué sucede ahí? Ahora sí se multiplica por 4. O sea, sí, por 4. Ya, para el primer término, ¿cómo sería? 5 por 4, 20, ¿o no? Pero ¿y el 5 cómo lo Pero... obtengo? Aquí está bien. 5 por 4 da 20. Y después 20 por 4 da 80. Y funciona. ¿Y el para el 5 cómo sería? 5 por el... por 1. No sé. 5 por 4 elevado a 0. Si ese es el 1. Verdad. Porque Ahí así está. me calza en la iteración, ¿ya? El 320 no hay que pensar qué multiplicación funciona, sino que es 5 por 4 elevado a 3. Porque ya vemos que el número que se está multiplicando es una potencia de 4 o en base 4, ¿ya? Bueno, estas cosas se llaman progresiones. Y dependiendo de si estoy multiplicando algo o estoy sumando algo, se llaman progresiones aritméticas o geométricas, ¿ya? Ustedes, que creo que los dos, bueno, la Paloma ya entregó su trabajo, pero el Esteban, ¿todavía estás en funciones o no? Sí, todavía. Ah, ya. Bueno, esto te va a servir para hacer algunas actividades de funciones, ¿ya? Ya. Ya, entonces lo que estaba diciendo es que esas secuencias de números, algunas pueden ser progresiones aritméticas, ¿ya?, y otras progresiones geométricas. ¿Y qué diferencia una progresión aritmética de una geométrica? En que en la aritmética, el número que me permite obtener el término que sigue es una diferencia. ¿A qué se refiere esa diferencia? Que yo voy a sumar o restar un número constante al término anterior para poder obtener cada numerito de la sucesión o de la iteración, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, a cada término se le sumó 6 al anterior, ¿sí? Del 14 para llegar al 20 sume 6. Del 20 para llegar al 26 se suma 6. Por lo tanto, la diferencia en esta progresión es el 6. ¿Sí? Se suma algo. Por el contrario, cuando estamos hablando de una progresión geométrica, lo que sucede es que estamos multiplicando algo al término, al primer término o al término anterior, para poder obtener, ¿ya?, el término que sigue, ¿ya? A ese número se le llama razón,
¿Y por qué se le llama razón? Porque se multiplica una determinada cantidad, ¿ya? Por ejemplo, en esta sucesión que tenemos acá, el número que se está multiplicando es el 3, ¿ya? Al término anterior le multiplico el 3. Del 2 para llegar al 6, multipliqué 2 por 3, 6. Al 6 lo multipliqué por 3 y llegué al 18. Y del 18 lo multipliqué por 3 y llego al 54. Y bueno, ¿cómo obtengo el 2? Sería 2 por 3 elevado a 0. Porque 3 elevado a 0 da 1 y 1 por 2 me da 2. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo en mis términos tenga que multiplicar un número constante, acá la constante es que estoy multiplicando una potencia de 3, ¿ya? A ese número se le llama razón y por tanto esa progresión se llama geométrica. Geométrica tiene que ver con multiplicar una razón. Aritmética tiene que ver con que sumo una diferencia. ¿Se entiende la diferencia entre las dos? Sí. Ya, Sí, ya. Entonces, acá lo tenemos definido un poco más matemático, ¿ya? En una progresión aritmética, entonces, al primer término que puede tener esa secuencia, ¿ya? Se le denomina así, A sub 1. Así se llama el primer término, ¿ya? Al segundo término, A sub 2, A sub 3, y así podría llegar hasta el último término que se denomina A sub n. A este último término se le llama término general. Por ejemplo, si yo le pido, exprese el término general de la iteración, esta sería la expresión. Ya. Conociendo usted el valor de D, que es la diferencia, y conociendo usted el valor del A sub 1, que es el primer término. Por ejemplo, en esta secuencia 14, 20, 26, 32, ¿no? Tenemos 14, 20, 26, 32 y podría seguir sacando términos infinitamente. El 14 es el término A sub 1. Del 14 para llegar al 20, recordemos que sumamos 6. Por lo tanto, 6 es la diferencia, la D. ¿Ya? Por lo tanto, el término A sub 2 sería, siguiendo este ejemplo, ¿ya? Sería A sub 1, que es 14, más la diferencia, que es 6. Y eso justamente me da 20. Obtengamos el término A sub 4, ¿ya? En la secuencia me dice que el 1, 2, 3, 4, el término A sub 4 es 32. ¿Ya? Veamos si con esta expresión me resulta el término 32. Dice que es A sub 2 más la diferencia, pero también puede ser escrito como A sub 1 más 2 veces la diferencia. ¿Ya? Entonces A sub 1 es 14 más 2 veces la diferencia, que es 6. Eso va a ser 14 más 12 y eso me da, me equivoqué, ¿no? 2 por 6, 12, 10, 20, 24, 25, 26. ¿Ya? Entonces aquí tengo pero se queda sub 3. Si de veras que les dije A sub 4. Por eso no me cansé. Ya. A sub 4 entonces va a ser 14 más 3 veces la diferencia. Eso es 14 más 3 por 6, 18. Y eso sí me da 32. ¿Ya? Entonces si comprobamos, el cuarto término resulta 32. Ahora, en esta secuencia o en esta iteración, si quiero escribir el enésimo término, ¿sí? Enésimo término significa A sub n. Mi A sub n va a estar determinado por el primer término. ¿Cuánto vale el primer término aquí en este ejemplo que estamos haciendo? 14. Gracias, 14.
más la fórmula dice n menos 1 por la diferencia. ¿Y cuánto vale la diferencia en esta iteración? 6. 6. Por lo tanto, esta expresión, ¿ya?, que queda con n, es mi término general. Y este término general me permite a mí determinar cualquier término de la sucesión. Esa es la gracia que tiene generalizando. Por ejemplo, yo le podría decir, ¿cuál va a ser el término a sub 20 de esta sucesión? Entonces yo digo, a sub 20 va a ser igual a 14 más 20 menos 1 por 6. Eso quiere decir que va a ser 14 más 19 por 6. Y el resultado de eso es el término que en esta sucesión es el número 20. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Y los demás? Sí. Ya, súper, súper. Ya. Aquí hay un ejemplo donde aplicamos esto mismo, ¿ya? Y aquí tenemos otra secuencia, ¿ya? Otra sucesión. Y pide determinar el término a sub 20, ¿ya? El término a sub 1 es 7 y el término de, ¿ya? Bueno, no el término de, la diferencia es 9, ¿ya? Aquí lo está diciendo. La diferencia es 9 y dice determine el término 20 de la secuencia. Reemplazando como lo hicimos recién, obtenemos que ese número es 178. Ahora, usted lo podría calcular manualmente aquí, pero tendría que sumarle al anterior 20 veces, hacer esa suma. A 52 sumarle 7. Al que obtenga sumarle 7. Va, 7, 9. Al que obtenga sumarle 9. Al que obtenga sumarle 9, 20 veces. ¿Verdad? Igual se puede hacer manual, pero más largo. Ahora, si le piden el A sub 100, no sé si lo va a hacer manual. Por eso, lo importante es modelar el problema. A esto se le llama modelar. Escribir una fórmula, una estrategia que me permita calcular de forma sencilla una expresión. ¿Ya? Eso respecto a las progresiones aritméticas, o PA, que les digo yo también. Y por otro lado, la progresión geométrica, como bien les decía recién, tiene que ver con una razón, ¿ya? A esa razón se le denomina R, simplemente por el nombre, ¿ya? E igual el primer término se denomina A sub 1, ¿ya? En este caso, el A sub 2, A sub 3, hasta llegar a A sub n, el enésimo término va a ser A sub 1 por R elevado a n menos 1. Recuerden que para la progresión aritmética, el término A sub n era A sub 1 más n menos 1, ¿ya? Y ese n menos 1 tiene que ver con el índice que tiene la, fíjese ahí, ¿ya? Pero multiplicado por la diferencia, porque estamos sumando una expresión. En cambio acá, que no está escrito porque no se escribe, ¿ya? Entre la sub 1 y esa razón hay una multiplicación. Y el n menos 1 está ahora en el exponente de ese número o de esa razón. Aquí dice A sub 1 por R elevado a 1. A sub 3 se obtiene como A sub 1 por R elevado a 2. ¿Ya? A sub 4 se obtiene A sub 1 por R elevado a 3. ¿Ya? Y cómo relaciona este 3 con el índice que tiene acá el 4, ese es, según la fórmula, 4 menos 1, el exponente, y 4 menos 1 da 3, ¿ya? Entonces, esta expresión me permite obtener el término, cualquier término de la sucesión, y al igual que en el anterior, este se llama término general, ¿ya? Por si acaso, porque no sé si está escrito por ahí, creo que. Entonces, veámoslo con un problema con números, ¿ya? Acá tenemos una sucesión, ¿ya? Y queremos determinar o expresar el enésimo término. Como es una razón, como es una progresión geométrica, la razón aquí que tenemos es 2. El primer término me lo está dando ahí, que es el 3. Y
teniendo A sub 1, que es 3, y la razón, o sea, R, es 2, ¿ya? Podemos expresar el término general. ¿Cómo nos va a quedar expresado el término general? A sub n va a ser igual a sub 1 por la razón, que es el 2, elevado a n menos 1. ¿Ya? Ahora, el problema aquí pide que obtengamos el término que está en la posición 13, o sea, A sub 13. Y para determinar A sub 13 lo que hay que hacer es reemplazarlo en el término general. Por lo tanto, nos va a quedar 3 por 2, que es la razón, elevada a n menos 1, en este caso n vale 13, 13 menos 1, y eso queda 12. Si usted lo quiere calcular, porque este es un número bien grande, lo mete a la calculadora y el resultado que da es A sub 13 igual a 12.288. O sea, se imagina que los va calculando uno a uno, son tremendos números. Esto crece de forma exponencial. ¿Ya? Entonces ahí tiene que el término en consecuencia es el número 12.288. ¿Hasta aquí alguna duda? No, de mi parte. Ya, los demás. No, profe. Ya, súper. Sí, aquí lo que hay que tener cuidado es saber identificar si es una progresión aritmética o una progresión geométrica, ¿ya? Como estamos en matemática, no nos vamos a meter profundamente a analizarlas y determinarlas. Es solo para que vean una aplicación de la función potencia, ¿ya? Ahora, bueno, ¿por qué son importantes dentro de las progresiones geométricas para nosotros? Porque las progresiones geométricas, ¿ya?, pueden estar definidas como una función potencia. Por ejemplo, f de x igual a por x elevado a n, ¿ya? Donde f representa el término enésimo. Esto que está aquí es el a sub n que escribíamos recién, ¿ya? De una progresión geométrica, porque como estamos multiplicando algo, eso sería la razón. Y aquí la variable sería la razón, porque x está en la base de la potencia, digamos, ¿ya? Entonces, como escrita como función, x pasa a ser la razón de esta sucesión o de esta progresión geométrica, ¿ya? Y se llama geométrico porque está multiplicado, ¿ya? Y por otro lado, bueno, esa a que está ahí es el primer término, ¿ya? En este caso es una constante, que eso es lo que sucede en las iteraciones. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la función 5 por x elevado a 7. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Esto significa, o nos va a permitir conocer el octavo término de una progresión geométrica que inicia con el término 5. Si 5 está multiplicando esta expresión, significa que a sub 1 es 5. ¿Ya? Si el exponente es 7, recuerde que el término general es n-1, así que si ahí de n-1 obtuve 7, significa que el término que me está describiendo esta función es a sub 8. ¿Ok? Ahora, la incógnita es la razón. Bueno, ¿cuál es el número que estoy multiplicando? ¿Ya? Y aquí la razón está expresada como variable, en x. ¿Ya? Luego, si tiene la progresión 5, 15, 45, 135, ahí la razón sería 3, o sea, que x valdría 3. Pero x también podría valer otro número, no necesariamente el 3, ¿ya? Y en ese caso, si r vale 3, el octavo término, que como aquí el exponente me indica el número 7, eso significa que estamos buscando a sub 8, ese octavo término sería 10.935. ¿Ya? Ahora, esto tiene bastante aplicación, sobre todo en el mundo de la biología, ¿ya? En división celular y también en reproducción de bacterias, ¿ya? Porque las que describen esta población o este crecimiento son funciones potencia. ¿Okay? Acá tenemos un problema aplicado
ya que está resuelto, esto está en esta página, ya no es necesario que después lo estén escribiendo, ahí está igual resuelto. ¿Ya? Entonces el problema dice, un grupo de bacterias se reproduce de tal manera que en un día la cantidad de microorganismos se puede duplicar, triplicar o cuadruplicar, ¿ya? Dependiendo de las condiciones ambientales que existan. Si inicialmente hay 2 bacterias, si dice inicialmente hay 2 bacterias, significa que aquí le está dando el término a sub 1, es el primer término, ¿ya? ¿Cuántas habrá después de una semana en cada caso? Si estamos hablando de duplicar, triplicar o cuadruplicar, ahí ya le está soplando, digamos, que estamos hablando de una progresión geométrica, porque esos términos se usan para multiplicación, ¿ya? Entonces, le damos aquí el desarrollo. El crecimiento de bacterias lo podemos modelar en una función potencia, ¿ya? Como la cantidad inicial de bacterias es 2, y se pide la cantidad de bacterias luego de 7 días, ¿ya? Porque por ahí dice en una semana. Podemos modelar la situación. Espera un poquito, hija, pero ya te comiste la otra. Entonces no podemos abrir esto. Y la otra. Ya, lo siento, chicos, que tengo que tener ahí. Toma. ¿Me escuchan todavía, cierto? Sí. Sí, Gracias, gracias. Si tienen dudas, vayan preguntando, porque yo siento que vamos tan rápido y hay pocas dudas. ¿Ya? Bueno, entonces, sigo. Aquí el término inicial son 2 bacterias y al cabo de 7 días, porque es una semana, esta situación se puede modelar con la función potencia que sigue, de esta manera. Si yo quiero el 7º día, eso significa A sub 7. Por lo tanto, la expresión que me va a determinar ese número va a ser A sub 1 por R elevado a N menos 1, y ese N menos 1, como N vale 7, es 7 menos 1. O sea, A sub 1 por R elevado a 7 menos 1, 6. ¿Ya? Por otro lado, tiene que A sub 1 vale 2. Por lo tanto, reemplazo ahora ese 2 ahí. Que voy a tener que A sub 7, o sea, al cabo de 7 días, la expresión que me va a determinar cuántas bacterias hay va a ser 2, el inicial, por la razón elevada a 6. Esto que está aquí es lo que se escribió acá como función. F de X aquí representa a sub 7. ¿Ok? Ahora, ¿por qué está escrita como función y no así como término a sub 7? Porque no sabemos cuál es X. No sabemos cuál es la razón. ¿Ok? Por lo tanto, R es una variable. ¿Qué significa que diga variable? Que ese valor puede variar. ¿Y en qué valores puede variar? Bueno, acá el problema lo estaba diciendo. Puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4. Por lo tanto, si yo quisiera resolver este problema, tendría que calcular esta función con X valiendo 2, X valiendo 3 y X valiendo 4. Por lo tanto, F de 2, F de 3 o F de 2. Si lo reemplazo en la expresión en el modelamiento que usted acaba de hacer con esos datos, va a obtener, si es que se duplicaran las bacterias, el resultado al cabo de 7 días sería 128 bacterias. Si las bacterias se triplicaran con el modelamiento que usted hizo de la función, ¿ya? Este análisis que hicimos acá, el resultado de las bacterias sería 1458. Y si las bacterias se cuadruplicaran por día, el resultado de bacterias que obtendría sería 8192. ¿Ya? Entonces, fíjese que para distintos casos, duplicar, triplicar o cuadruplicar, ¿ya? Se utilizó la misma función. ¿Y por qué fue una función y no la expresión general de la sub 7? Porque X no era un número fijo. X era el que estaba variando.
Y X aquí representa la razón. ¿Se entiende? Sí. Ya, ¿y los demás? Sí. Ya, súper. Ok, entonces, en resumen, aquí tienen la definición un poco más formal de qué es lo que es una progresión aritmética y una progresión geométrica. A grandes rasgos, la aritmética tiene que ver con una secuencia numérica donde cada término de la sucesión se va obteniendo sumando al término anterior una diferencia, sumando, ¿sí? Y una progresión geométrica es una secuencia numérica también, se llaman iteraciones también, o sucesiones, todo eso significa lo mismo, ¿ya? Pero aquí, a diferencia del anterior, se multiplica por un término y es una constante, y esa constante se llama razón. Esa razón queda elevada a un exponente, y ese exponente va a depender netamente del término que queramos determinar. Por ejemplo, si queremos determinar el enésimo término, el exponente va a ser n-, ¿ya? ¿Y qué me permite expresar el enésimo término en ambos casos? ¿Ya? Esto permite obtener el término general de una progresión. Y con ello puedo determinar cualquier término que pertenece a dicha sucesión. ¿Ya? Y con ello, específicamente con las progresiones geométricas, la relación que tiene con lo que estamos viendo en esta unidad es que estas se pueden modelar hacia una función potencia para poder resolver un problema como el que vimos recién, ¿ya? ¿Quién viene a ser la variable aquí? X, o Z, Y, como que usted quiera llamar esa variable, T, ¿ya? Esa X viene a ser la razón de la progresión geométrica, ¿ok? Y A es el primer término. Bueno, aquí está escrito, creo. Hasta ahí, ¿alguna duda? No de mi parte. Ya. Entonces, esta semana lo que les pido es que escriban la definición de progresión aritmética y geométrica en su cuaderno para que lo tengan claro, y si necesita repasar respecto a estos conceptos, aunque en esos videos hay más información, la suma de los n términos y varias cosas más, vea los videos que se subieron al canal de YouTube del curso, del colegio, ¿ya? Y del curso cuarto funciones, ¿ya? Los que hablen de PA y PG, a eso me refiero, y le puede interiorizar un poco más sobre el concepto y resolución de más problemas que los que vimos, ¿ya? Entonces, si tienen duda o consulta, contáctenme por la plataforma Betel o por correo, el correo que ustedes saben, porque ya no tengo el WhatsApp disponible.